Ahí está. David, muchas gracias por estar aquí el día de hoy para dar tu taller de estas próximas 5 semanas, hoy y 4 martes más. Bienvenidas y bienvenidos todos al curso. Les presento al maestro David Eudaba de la Universidad de Guanajuato y él presentará el curso que recibirán los próximos 5 martes. Muchas gracias, David, y te cedo la palabra. Adelante, por favor. No, pues al contrario, Horacio, muchas gracias. Es un placer, ¿no? En muchos sentidos. Primero, pues por estar con ustedes. Segundo, por volver a compartir el trabajo contigo, Horacio, que bueno, ya hemos coincidido en varios espacios y siempre es un deleite. Y también, pues, por como la carta abierta que me diste para poder un poco hablar, tratar de lo que se nos antojara, que es algo rico, ¿no? De pronto este espacio de libertad pues me encanta, me llena, ¿no? Me da la oportunidad de eso, de pensar y repensar cosas que traigo en la cabeza o que me ayudan a mí, ¿no? De pronto de manera a lo mejor muy personal y poder compartirlas, ¿no? Con otras personas, eso es muy rico. Entonces, gracias. Eh, para empezar, necesito nada más, de manera rápida, si quieren, porque pues me imagino que todos ustedes y todas ustedes se conocen, pero yo no. Y sí necesito por lo menos escuchar sus voces, ¿no? Para mí siempre es como muy importante saber con quién estoy, ¿no? Entonces les pediría decir su nombre y no sé si todos estudian lo mismo, qué estudian, qué hacen así brevemente, ¿no? Una presentación breve. Seguramente no me voy a aprender sus nombres. La maravilla de Zoom es que tenemos los nombres aquí escritos porque tengo una pésima memoria a corto plazo. Les pido una disculpa por eso. Pero sí, por lo menos escuchar sus voces, ¿no? Como les decía. Eh, quien quiera comenzar o si quieren yo voy diciendo, igual yo voy diciendo para que sea más sencillo y no nos hagamos bolas. Son el orden en que me aparecen a mí, Arisbel, Hola, yo soy Arisbel y soy egresada de Literatura Dramática y Teatro. egresada ya, ¿estudias otra cosa o qué estás haciendo en este momento? Em, Estoy haciendo la tesis con Horacio y Ah, muy también me dedico a teatro para jóvenes audiencias y estudié en un par de años de la UNAM. padre. Jimena Ibarra, Voy a apagar mi cámara porque si no esto es horrible. Mientras hablo. Yo soy Jimena Ibarra, estudio literatura dramática y teatro y creo que soy la más chiquita de aquí. Voy apenas a cuarto semestre. Y estoy aquí porque, bueno, tomo clases con el profesor Horacio de taller de musicalización y aquí ando. gracias Jimena, muchísimo gusto. Seneca, Hola, yo soy pues Seneca y yo también soy egresado de literatura dramática y teatro y ahorita estoy estudiando diseño de modas y pues creo que ya, como que eso es lo más relevante en este momento. genial como carrera, Sí, 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 es mi segunda carrera qué maravilla, ¿dónde la estás estudiando? en la Universidad Latinoamericana. O sea, no puedo terminar una, pero ya estoy yendo a la mitad de otra. Así se hace y ya. Bueno, creo que es bastante normal. Gracias Seneca, mucho gusto. Igual. Bueno, gracias. Margarita, igual ya nos conocemos un poco más, pero un saludo si quieres también decir algo, pues genial. Hola, hola David, pues aquí un gusto estar con ustedes y y pues para lo que se ofrezca, aquí estoy. ¿Ah? Súper. Muchas No gracias. sé, qué más, bienvenido, bienvenidas. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Juan Manuel, Hola, soy Juan Manuel Aparicio, tengo 23 años, también soy egresado del Colegio de Teatro. Eh, Actualmente me dedico a intentar titularme y tengo la fortuna de poder llamarme actor, ya que ya trabajo como actor con algunas personas que están aquí en esta pantalla. Eh, y nada más, creo.
Pues casi nada. Felicidades y muchas gracias. Gracias, gracias. Cristina, Hola, me llamo Cristina, soy egresada del Colegio de Teatro. Eh, También soy egresada de la carrera de Historia, pero de la ENA, y tengo una relación complicada con la carrera de Letras Clásicas. Este, Estoy haciendo actualmente mi tesis, mi asesora es la maestra Rosy, y pues aquí andamos. muy bien, muchas gracias, Cristina. Mucho gusto. Del club de también los que tienen varias carreras, ¿no? Genial. ¿Ven cómo es bastante normal? Luis Ángel, Hola, pues yo soy Luis Ángel García, tengo 23 años, igual soy egresado de Literatura Dramática y Teatro. Actualmente estoy viendo todo lo de mi tema de tesis con el profesor Horacio y viendo sobre todo cómo sacar algunos planes que necesito para poder ahora sí que llevar adelante también eso de la titulación. muy bien. Muchas felicidades también por ya estar cerca de titularte. Bueno, pues Rosy, ya platicamos un poquito, pero si quieres compartir algo, ¿qué clases les das? Bueno, yo, entre otras cosas, pues doy clases. Bueno, básicamente doy clases. Mi vida está llena de clases. Tomo clases, doy clases, me invento, o alguien más se las invente, yo las tomo, en fin. Bueno, pues yo, pues muy contenta de estar aquí. Y bueno, soy profesora, mi primera formación es como historiadora del arte, que no soy. Y pero bueno, hay algo de eso en mi formación, en mi estructura, y también como actriz, que tampoco, no sé si soy o no, no sé, pero lo que sí sé es que me encanta dar clases. Ah, quién sabe, Seneca, quién sabe. Y bueno, tengo el gusto de compartir de nuevo, ¿no? Con algunos de los estudiantes con los que tuve la oportunidad y la suerte de compartir materias, ¿no? Como Seneca, Cris, Juanma, que ahora es Noel, pero ahora es Juan Manuel. Yo sé, no. Ya, Pueden así decir pasa. A mí me dijeron que me cambiara el nombre y eso, pero pues bueno, igual no hice mucho caso. Y bueno, a Luis Ángel también lo conozco, a Adrián no lo conocía, apenas lo estoy conociendo ahora, Aaron lo había visto en clases del maestro Ibáñez, a Ceci también estuvo conmigo, o sea, con Aris también nos vimos por ahí en algún momento, aunque no compartimos clase directamente. ¿O sí, Aris? ¿Una? No, ¿No, verdad? no. No, 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 pero bueno. El caso es que pues doy clases. Yo doy clases y me encanta bailar y me encanta aprender cosas y bueno, pues aquí estoy. Gracias, Rosy. Adrián, Pues yo soy Adrián Díaz, me titulé de música, de canto específicamente, pero me dedico más a investigación y a composición que a otra cosa. Y ahora estoy terminando ya la carrera, estoy en las últimas materias de la carrera de letras de INSUA, ¿no? Este, pues me gustan las matemáticas, me gusta así de investigar hasta lo que no. Y pues ahí tengo un par de obras y ahora estoy componiendo, bueno, estoy terminando de componer ya nomás esta loa de Sor Juana que vamos a montar. qué genial. ¿Qué letras hispánicas, Hispánicas. francesas hispánicas? Ujú. Bueno, también leo algo de clásicas o, bueno, más bien en música me inculcaron leer en alemán, francés, latín. Entonces, pues agarro lo que puedo. A Claro. ver qué es interesante. Muy bien. Pues muchísimo gusto, un placer también. Mucho gusto. Aaron, Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Aarón y pues yo también soy egresado del Colegio de Literatura Dramática y Teatro. Estoy realizando mi tesis con el PAPIME de Sor Juana, con el profesor Horacio y también pues soy actor, ejerzo, soy actor de teatro, de televisión. Pues aquí estoy a las órdenes. mucho gusto, Aaron. ¿En qué sales en la tele? Que ya decían que sales en la tele. Pues empecé a los 15 años, entonces pues he hecho
algunas series, algunos capítulos unitarios, algunas participaciones en algunas novelas y comerciales. Muy bien, pues muy activo. Muchas felicidades, Aaron. Muchas gracias. Muchas Mucho gusto. gracias. Ceci, ya habíamos pasado por Ceci. No, ¿verdad? Ceci, perdón. ¿Estás ahí? Ay, a ver, déjenme, me cambio de lugar porque se me está trabando muchísimo. No te preocupes. A ver si puedo prender cámara. Aquí está. Ya. A ver si. Ah, aquí está. Bueno, yo soy Ceci Esquivel. También soy egresada de la carrera de Literatura Dramática y Teatro. Estoy en proceso de tesis también y actualmente pues estoy en el PAPIME y soy actriz. He ejercido mayormente en el doblaje más que en teatro y en televisión. Y también me he enfocado mucho a la creación de guiones radiofónicos en Radio UNAM y a la dramaturgia principalmente. Hey, gracias. Y eso sería todo. No, pues casi nada otra vez. Muchas felicidades y muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. Jimena. Ya pasé, solo que apagué mi cámara porque si no nos trabamos. Gracias, Jimena. Les digo que tengo una memoria de corto plazo como de pescado, una cosa así, de pez, perdón. Ricardo. Hola, perdón, es que mi cámara ha estado teniendo unos problemas con ella. Pero bueno, pues soy Ricardo, estoy en literatura dramática y teatro. Ahorita voy a entrar a hacer materias de sexto semestre y de cuarto. Pero bueno, he estado como en eso, estudié música durante un tiempo. Con un poquito de producción musical, de edición de video y fotografía y cosas así. No soy actor, pero bueno, aquí andamos. Tienes tu micro apagado. Ay, estoy hablando solo otra vez. Muchas gracias, Ricardo. Decía que no sé si es real o es modestia que dices que no eres actor, pero bueno, no importa. Mucho gusto. Bueno, creo que también yo no hablé, no me presenté. Soy teatrero. Con o sin modestia voy a decir que pues soy actor, o sea, por lo menos he actuado, ¿no? Un montón. En teatro, alguna cosa chiquita de cine nada más, pero en realidad me defino como actor de teatro. Es lo que a mí me gusta hacer. Soy dramaturgo, también soy director y bueno, pues sí, investigador y docente. Estoy en este mundo pues de la academia, ¿no? Como decía hace ratito, coordiné la licenciatura en Artes Escénicas en la Universidad de Guanajuato del 2017 a 6 de enero de este año. Y nada, estoy intentando acabar mi tesis doctoral, como le decía a la maestra Rosy, hace ya varios años, intentándolo. No tenía tiempo para nada en la vida y creo que espero que este año sea el año bueno en que logre terminar. Hago investigación en distintas áreas digamos, de las artes escénicas. Una de las que más me interesa es la relación entre literatura y teatro, porque yo estudié de origen letras españolas, pero también hago investigación sobre teatro contemporáneo. De ahí viene que nos hayamos encontrado con Rosy en una ponencia sobre Castellucci, ¿no? Y también hago un poco de investigación sobre, digamos, como teatro aplicado, ¿no? Es decir, he hecho algunas cosas sobre teatro y personas con capacidades distintas, también como aplicaciones del teatro hacia la educación o hacia la intervención social, ¿no? En ese campo también he hecho
poquillo de investigación, aunque mi fuerte es más hacia el campo de la literatura, sobre todo la literatura dramática, por supuesto, y hacia, digamos, el campo de lo contemporáneo, ¿no? De la escena contemporánea. Vale. Bueno, hechas las presentaciones de rigor, quiero hablar un poco de lo que vamos a hacer durante este curso, taller, espacio de encuentro, llámenlo como quieran. Cuando me invitó Horacio a participar, me preguntaba, ¿no? Ahorita le agradecí por haberme dado como carta abierta, ¿no? Para hablar de lo que quisiéramos. Yo me preguntaba, pues, ¿qué les podía aportar a ustedes, ¿no? Sobre todo, pues, viendo digamos, el programa completo, ¿no? Vamos, he visto que van a tener formación en historia de esa época, música, creo que arquitectura, ¿no? Vamos, están recibiendo un panorama bastante amplio en cuanto a temas y formas de abordaje de este texto maravilloso de Sor Juana. Yo me preguntaba, bueno, ¿yo qué podría aportar, ¿no? Que no estén ya recibiendo. Y se nos ocurrió, y digo se nos ocurrió porque también Horacio participó en ese parto de la idea, trabajar con lo que le pusimos como nombre, así bastante abierto, en ese momento era tentativo, luego se quedó definitivo, pero sigue siendo abierto y ambiguo, análisis para teatral, ¿no? Voy a explicar ahora a qué me refiero con eso, ¿no? Es decir, a qué dedicaremos los próximos martes de nuestra vida y algunas horas de tarea, ¿no? Y creo que va a ir quedando más claro para todas, para todos. Y la otra cosa que quiero decir es que, también como señalaba al inicio, me gustaría que sea un espacio para pensar juntos. No solo para pensar, para crear. Pensar, desarrollar juntos. Es decir, sí tengo algunas ideas, sí tengo algunos materiales, pero me gustaría que a partir de lo que vayamos compartiendo cada vez más, vayamos construyendo entre todas, entre todos, todo, ¿no? El conocimiento, los procesos, lo que se vaya desarrollando lo vayamos construyendo. No quiero tener una relación de tipo vertical en la que yo venga y les de todo, sino que me gustaría que sea un espacio para dialogar, para compartir. ¿Vale? Bueno, lo primero entonces que vamos a ver el día de hoy, sobre lo que vamos a platicar, es sobre algunos conceptos que se tocan entre sí, ¿no? Que tienen como mucha relación entre sí, por lo menos en mi cabeza, y van a ver cómo vamos a ir construyendo como ese terreno. Voy a cerrar mi ventana porque hay un perro ladrando, no sé si los alcanzan a escuchar ustedes. Prefiero morir de calor, porque acá hace calor en este momento. Entonces, algunos conceptos que van a ir como construyendo ese campo, que va a ser como una especie de campo de juegos. El primero de ellos es el que da nombre a este espacio, ¿no? Que es la parateatralidad, el parateatro. Me gustaría comenzar por ahí, como es natural, y para ello primero me gustaría que me digan qué saben o qué entienden ustedes por parateatro y parateatralidad. Quien quiera. A ver, yo. Ahora sí que, regresando a mis años de prepa y la clase de etimologías grecolatinas, descompongo la palabra en para, que es a los lados, como por ejemplo este resonador de los senos paranasales que están al lado de la nariz, y pues teatral es lo que es la actividad escénica. Así que por lo que entiendo es la investigación que va a la par de la creación escénica. Vale, tenemos una primera idea. La investigación que va a la par de la creación escénica. Bien, es un buen punto de partida. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Arisbel? Yo iba a decir más o menos lo mismo que Luis Ángel, entonces
creciendo sobre esa idea, creo que tiene que ver con el contexto en el que está inmerso la teatralidad, tal vez. Muy bien. En este caso estaríamos hablando de aquello que abraza al fenómeno escénico, ¿no? Como el entorno, como contexto. Vale, ya tenemos dos ideas. ¿Alguien más? Estoy pensando en ¿Seneca? parafernalia. Juan Manuel primero y luego Seneca. Juan Manuel. No, Seneca dice que él no. Ah, tú no. ¿No sí o no? Está haciendo así. Ok, No, o entonces. sea, es que como preguntaste que si alguien tenía otra idea, fue como, pues no, porque justamente iba a redundar entre lo de Ángel y Arisel, por eso le hice así. Ok. Perdón, Seneca. Juan Manuel, disculpa. Estoy pensando en la palabra parafernalia y tengo hasta la imagen de la parafernalia, entonces me imagino que es como lo que hay más allá de la puesta en escena, lo que la rellena, lo que la complementa, como para teatral. Vale, una tercera idea, ¿no? Aquello que está más allá de la escena, ¿no? Bien. ¿Alguien más? No es algo que refiere a lo que sucede en escena, pero que tiene que ver con lo que está fuera de escena o como con la resonancia que se ejerce o que se realiza a partir de lo que sucede en escena y cómo tiene una repercusión fuera de la escena. No sé, esa es la idea que yo tengo. Aquí tenemos una cuarta idea, ¿no? Yo a lo que iría es la palabra o el concepto de parateatral se ha utilizado en más de una ocasión, ¿no? Quizá a mí el que más me resuena es el uso que le dio Jerzy Grotowski a finales de los años 60 y principios de los 70. ¿Saben más o menos qué pasó en ese momento con Grotowski? Seguramente todos han oído hablar de Grotowski, ¿no? ¿Saben qué pasó con su trabajo? ¿Y qué saben? Fue Arisbel. como la parte en que estaba investigando la antropología de la función teatral y el vínculo con lo sagrado. Sí, básicamente lo que pasó es que en sus últimos espectáculos, El Príncipe Constante, ¿no? Y Apocalipsis Configuris, digamos que no llegó él solo, ¿no? Llegaron su equipo a un espacio creativo en el que de pronto el teatro les quedó chiquito, por decirlo en palabras llanas, ¿no? Les quedó chiquito. Se ha documentado el trabajo que Grotowski hizo con el que sería como su actor, iba a decir emblema, pero es más bien como su actor fetiche, lo diría, que era Richard Chislak, que fue el protagonista de El Príncipe Constante y también aparece en Apocalipsis Configuris. Se sabe que, por ejemplo, el proceso que hizo en El Príncipe Constante con Chislak es como el momento o el proceso en el cual el trabajo que más conocemos de Grotowski cristaliza, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que más conocemos de Grotowski? Pues el que está hacia un teatro pobre, ¿no? Este libro que se hizo súper famoso, que muy probablemente la mayoría de ustedes han leído o por lo menos saben de su existencia. Lo cierto es que ese libro se escribió a finales de los 60s, ¿no? Les digo, como una especie de cristalización de este proceso. Y bueno, Grotowski vivió hasta finales de los 80s, perdón, hasta los 90s, y pues pasaron muchas cosas más, ¿no? Pero bueno, en ese momento, digamos que se cristaliza en lo que conocemos mejor en Hacia un teatro pobre, que es todo esto que sabemos de el actor sagrado y la vía negativa. ¿Sí les suena todo esto que estoy diciendo, aunque sea lejanamente? Ok, vale. Porque no es ese nuestro tema, pero hay que pasar por él así como por encimita, ¿no? Se cristaliza gracias al proceso creativo que tuvo Grotowski con Chislak para la puesta en escena del Príncipe Constante. ¿Qué pasó en ese proceso creativo? Pasó que desarrollaron lo que ahora conocemos como el método de las acciones físicas.
que es algo que ya había propuesto Stanislavski también hacia el final de su vida, pero que Grotowski de alguna manera como que toma y desarrolla y cristaliza en eso, ¿no? ¿En qué consiste? Bueno, lo voy a poner en palabras llanas. Hicieron un trabajo que podríamos vincular a la famosa memoria emocional, pero que va más allá de eso, porque no parte de la memoria, digamos, interna, sino a través de una reconstrucción de acciones, a través de partituras de acciones, ¿no? El personaje principal, protagonista de El Príncipe Constante, es un príncipe católico que es apresado en territorio árabe, ¿no? Musulmán, y es forzado a renegar de la fe cristiana, se niega y entonces por lo tanto pasa por un proceso como de martirio, ¿no? Eso es lo que le pasa al personaje. Pero el abordaje que hicieron Grotowski y Chislak de eso fue sustituir, en palabras llanas lo voy a poner, todo el trip, todo el viaje emocional del personaje protagonista en su martirio por experiencias personales muy privadas de Chislak relativas a su primera experiencia amorosa en la adolescencia. ¿Qué pasó al final de esto? Con ese material que desarrollaron, psicofísico, Grotowski y Chislak crearon una partitura de acciones físicas que estaba muy cargada de emocionalidad porque estaba muy vinculada a su vida privada y sus memorias privadas, pero que era como un espacio de trip paralelo a la puesta en escena, ¿no? Es decir, el actor Richard Chislak estaba viviendo, reviviendo esas experiencias amorosas de su adolescencia y el público no veía eso, obviamente. El público veía a un príncipe cristiano siendo martirizado para renegar su fe. Hay pues una separación, ¿no?, entre lo que el público ve y lo que el actor experimenta. Pero eso no es el tema principal de lo parateatral, sino lo que pasó con el actor Chislak. Lo que pasó con el actor Chislak es que empezó a llegar a espacios y experiencias que trascendían el nivel, digamos, cotidiano del trabajo teatral, el nivel energético, el nivel de involucramiento emocional, psicofísico, lo trascendían como por mucho, pues lo desbordaban. Y entonces Grotowski, Chislak y el equipo sintieron que el teatro, tal como lo conocemos, ¿no?, o como se conocía en ese momento, el teatro representacional, etcétera, etcétera, les empezó a quedar chiquito, ¿no? Era como, estas experiencias que estamos viviendo ya no son teatro, son otra cosa. Y entonces empezaron a experimentar, después de la última puesta en escena, Apocalipsis Configuris, empezaron a experimentar en otros terrenos que llamaron parateatrales. Terrenos que desbordarían lo teatral, que estarían más allá, pero paralelo al campo de lo teatral. Experiencias que acercarían más hacia terrenos. Pues sí, a veces me da miedo decir esa palabra porque lleva como a malos entendidos, pero terrenos rituales. Así. Sí, sí, porque fue con eso con lo que comenzó a trabajar ese equipo de artistas. Que eso llevará a muchas cosas posteriormente en la vida de Grotowski, lo que después se llamó la etapa del objective drama, y finalmente acabó en lo último que hacía al momento de morirse, que se conoce como la etapa del arte como vehículo, y que sigue haciendo el grupo que dejó constituido, que se llama el Work Center of Jerzy Grotowski and Thomas Richards. Dice Séneca, territorios liminales. Sí. La liminalidad y el concepto de liminal y de territorios liminales es otro de esos conceptos que quiero poner hoy sobre la mesa. ¿Vale? Ya tendríamos dos. El de parateatral y el de liminal. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Les resuena algo? ¿Saben algo más de esto?
que les gustaría compartir? ¿Han vivido algo de esto? ¿Han tenido algún contacto con el Work Center, por ejemplo? Me gustaría escuchar de ustedes algo. Vino hace como unos 4 años el grupo que sigue trabajando con él, no me acuerdo el nombre, de Richards, el Thomas actor. Richards. Y dio una conferencia en el José Luis Ibáñez, si no me recuerdo, y dio también un par de funciones en los talleres de Coyoacán, y yo fui a ver las 2 funciones. ¿Qué Entonces, presentaron? no me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo, porque Era son de esas sobre... funciones que no había ni programa, nada. O sea, fue como una oportunidad que tomaron, tenían un espacio y se presentaron. Y me tocó afortunadamente que algunas de las estudiantes que estaban en mi grupo fueron a las funciones, y la verdad que fue riquísimo. Porque en palabras era como muy, muy complicado, y llevado a escena, ¿no? Era algo que se transformaba, que era súper rico, muy gozoso, muy divertido. O sea, una de las propuestas que presentaron era divertidísima. Y de hecho fui con mis 2 hijas, que entonces tendrían como 19 y algo así, no sé, como sí, 19 y 14 más o menos, y les encantó. O sea, es de las cosas que más les han gustado. Y era de lo más sencillo, ¿no? Eran los talleres, que si no conocen los talleres, es un escenario chiquito, ¿no? Que, bueno, que tiene lo mínimo para cubrir, o sea, lo que es un espacio escénico, pero fue muy, muy rico, ¿no? Y también la experiencia de las estudiantes que fueron fue maravilloso. O sea, eso me acuerdo yo, que era como muy complicado, ¿no? Yo como espectadora sí conozco algo de Grotowski, lo veo en clases y todo, pero no, yo de repente me cuesta mucho trabajo, ¿no? Como que cuando, por experiencia, esto de que lo que pasa contigo como actriz, ¿no? En mi caso, es que hay una preparación y hay un entrenamiento, ¿no? Estás pasando por un tipo de entrenamiento que a veces corresponde a un método específico, o que es una mezcla de muchos, y que todo esto va a funcionar para que llegues a escena, ¿no? Y que la escena funcione con un texto específico o con una creación que se crea en colectivo, no sé, pero que va a funcionar y que tiene además un tipo de estética, ¿no? Que tiene un resultado y un lenguaje que puede ser reconocible a veces, ¿no? No sé, no sé, muchos directores o escuelas que nos ha tocado ver, que hay como un sello, ¿no? Y dices, bueno, este es un lenguaje específico, ¿no? Lo están haciendo, por ejemplo, es muy claro, perdón que lo diga, pero es muy claro cuando los chavos o las chavas del CUT, ¿no? En el CUT siempre hay una machincuepa, siempre, 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 ¿no? O sea, siempre está en lo que yo digo, el elemento caluri, ¿no? Así es, ¿no? Creo que los caluri ya no están, hace muchísimos años que no están, pero hace muchísimos años que sí estaban, y eran los encargados de la acrobacia. Eran los maestros que específicamente se encargaban de la acrobacia. Entonces, hay como ese sello, ¿no? Hay como un lenguaje claro que tú puedes reconocer como espectadora, pero que además vives, ¿no? En esta transformación de yo fui educada en tal método o con tales maestros, o como cuando ustedes van a elegir no sé, un TICA o un laboratorio, que son los 2 espacios que tienen los estudiantes del colegio para atender, ¿no? Más claramente la puesta en escena. Entonces, también ahí tiene un sello, ¿no? O un lenguaje específico. Y a mí me sorprendió muchísimo, porque claro, de ver los videos de Grotowski, ¿no? A ver lo que hace Richards, y dije, va, o sea, yo pensé que iban a hacer ahí unas cosas así, ¿no? Como más introspección y ese rollo, muy clavado, y no, no, de verdad era súper divertido, así de decir, ¿por qué no lo pusieron más veces en un lugar más grande, que los diera más gente? Y bueno, eso es lo que yo tengo de experiencia en relación a esto que yo había leído o había visto en videos, y además, ¿no? La transformación que veo en el alumno que se queda a cargo, que es este hombre Richards. Y ya.
Muchas gracias, Rosy. Eh, Ahorita te cedo la palabra, Adrián, nada más me gustaría como complementar un poquito. Vinieron a Guanajuato también y por eso te preguntaba qué presentaron, porque traían 3 o 4 obras en repertorio y en unos lugares presentaron unas, en otros presentaron otras. La verdad es que no recuerdo tampoco el título específico de lo que presentaron aquí, pero sí, tienes razón. O sea, han conseguido generar un lenguaje que es muy amigable. No siempre, ¿eh? Yo he visto muchas piezas de ellos. Bueno, entre las cosas que he hecho en mi vida, no comenté, pero estuve muy cercano al Work Center durante varios años de mi vida. Eh, no estuve allí, pero estuve muy cerca, ¿no? Entonces me tocó ver como muchas piezas. Algunas no son nada amigables. Recuerdo la primera que yo vi y fue bastante choqueante. O sea, me sentí como espectador, me sentí excluido de la experiencia, que es algo que pasaba bastante con el Work Center, aunque creo que ahora han conseguido eso, ¿no? Algunas puestas más amigables. Y como, bueno, para las personas que conocen ese grupo, bueno, el chisme es que acaba de renunciar Mario Biagini, que era el subdirector del grupo. Ay, ya me trabé. No, todo bien, ya se trabó. Se trabó la imagen, pero te escuchabas. No sé si ahorita nos escuchas. No, no nos escucha. Sí se trabó. Ahorita regresa. Información confidencial, por eso ya no va a volver. Exacto. Habló de la renuncia de Bianchini. Todo cambia en este mundo, qué barbaridad. Lo incambiable también cambia. Oye, pero ¿cómo se llama Richard? Richards. Pero ¿cómo se apellida entonces? No, se llama Thomas Richards. Thomas Richards. Ajá. Sí, Es el sí, apellido. y fue, y bueno, mucha gente del colegio estuvo en las... No, yo estuve ahí, pero Sí. fíjate que lo que más me impresionó de él es que no hablaba español. Tenía una traductora, pero yo, que ya sabes que soy sordísima para el inglés, ¿no? Entonces, él hablaba y yo le entendía todo. Y yo decía, ¿cómo? ¿Por qué le entiendo? A ver, ¿por qué le entiendo? ¿No? Y entonces cuando traducían, yo decía, claro, le entendí, ¿no? O sea, no estoy alucinando que le entiendo. Yo le entendía todo porque su cuerpo me lo decía, ¿ves? Y su voz me lo decía. Un tipo impresionante, ¿eh? Ujú. ¡Qué entrenamiento! ¡Qué Era entrenamiento! así a Grotowski en general con todos sus estudiantes y con todos sus seguidores. A mí me impresionó mucho. Y a mí Me también impresionó mucho. siempre me impresionó mucho lo que hizo Grotowski en él. Ahorita le voy a contar porque le va a interesar a Udave, pero yo tomé clase como 4 veces con Chislak y con Grotowski. ¡Ay, qué miedo, Horacio! En los años 80, cuando casi ninguno de ustedes había nacido. Eras un bebé tú también. Tendrías que 20 años. 3 años cuando lo conocí. 3 años. Estaba yo viviendo en Europa. Fue en la época en que no vivía en México. ¿Te acuerdas, Margarita, que yo no vivía en México un tiempo? En los años 80. Me fui a vivir a París. Y un tiempo que viví en París, vivía en París de lunes a jueves y los viernes temprano me iba en un tren a Holstenbro, que es una ciudad en Dinamarca muy chiquita, donde tenía su escuela y sus... ya llegó David Eudo, donde tenía su sede el Odin Theatre de Eugenio Barba. Yo por eso conozco bien lo que quería hacer Eugenio Barba, porque iba todos los fines de semana, de jueves a lunes con él. Entonces está, David, qué bueno que ya regresaste. Les voy a contar una anécdota, les voy a contar una anécdota que a lo mejor te va a gustar escuchar. Yo les estaba contando que en los años 80, yo era muy joven, tenía 23 años, y me fui a vivir un tiempo a París. Y yo, un tiempo que viví en París, yo me fui así de lavaplatos y de lo que podía, porque no había, en esa época no había becas, no había apoyos, no había nada que te diera un intercambio con nada en la vida. De verdad era un mundo muy distinto al que ustedes viven ahorita, lleno de opciones y de cursos gratuitos. Eso no existía en los años 80. Pero bueno, yo me fui a Europa en un barco, lavando la cubierta y las latas de agua que tenía el barco como provisión para que no tuviera yo que pagar, porque no tenía con qué pagar el boleto, porque mi papá ya tenía varios años que me había corrido de mi casa.
y llegué a Europa y viví en París un tiempo y pregunté, ¿dónde puedo estudiar teatro aquí? Porque es lo que yo hago en México. Y me dijeron, mira, ahí junto a la Sorbona vas a encontrar una puertita azul y ahí toca la puerta porque es una escuela de teatro, ¿no? Entonces yo fui a la puerta azul, toqué la puerta, pedí información y empecé a estudiar ahí con Decroux, la escuela de la Puerta Azul, así le decíamos, era la Puerta Azul, ¿no? Era junto a la Sorbona, pegadito a la entrada de la Sorbona, estaba la casa donde estaba la escuela de Etienne Decroux, y yo ahí aprendí a hacer todo lo del martillo y estas cosas, ¿no? Que luego algún día les podré explicar. Y cuando Etienne me dijo, oye, están haciendo unos amigos míos, que no eran famosos para nada en esa época, como lo son ahora, están haciendo una investigación con su maestro y necesitan estudiantes y los fines de semana te tendrías que ir de París para estudiar con ellos en un lugar que ya les dije el nombre, que se llama Holstenbro, donde tienen su sede. Y entonces en Holstenbro pues caí con Eugenio Barba y su grupo, el Odin Teatret, y yo fui uno de los conejillos de Indias de Iben Nigel Rasmussen, que Iben era una de las actrices del Odín y cada actor del Odín le había encomendado Eugenio a cada uno de ellos que para aprender a dar clase tuvieran a un grupo al que le dieran clase. Entonces los fines de semana íbamos a tomar clase, a mí me tocaba con Iben porque fue quien me reclutó. Y cuando Iben daba clase, cada semana, cada 2 semanas invitaba a un profesor externo. Y ahí fue cuando conocí a Peter Brook, ahí conocí que me dio clase a veces, ahí conocí a Chislak y a Grotowski que iban juntos a dar clase al Odin Teatret, ¿no? Y entonces explicaban todo este asunto de la liberación interna, lo que hicieron en El Príncipe Constante, ¿no? Todo esto que después va a generar esta idea de lo parateatral, que no nada más es el póster, el boleto que te venden, es el abucheo del público por lo que tú haces en escena, es porque te liberas de una acción y el público no sabe de dónde nace esa acción o de dónde nace este impulso que tú conviertes en teatralidad o en actoralidad. Y entonces, lo más genial de las clases que yo tengo en la memoria de Chislak y Grotowski es que ellos nunca usaron en la clase, cuando guiaban la clase, nunca usaban lenguaje de vocabulario de ningún idioma, porque además yo pues, hablaba francés, hablaba inglés, hablaba italiano y hablaba español, que son los idiomas que hablo, pero no hablaba polaco, no hablaba ningún otro de esos. Entonces, era justo lo que estaban haciendo a partir de la antropología teatral, ver cómo nos comunicábamos más allá del idioma con el lenguaje del teatro. Y entonces yo me acuerdo que Grotowski nos pegaba de gritos y eran los estímulos para que nosotros reaccionáramos y en el ejercicio hiciéramos una transición, nos aventáramos al piso, pegáramos un brinco, diéramos una marometa, en fin, había una señal eufónica que no dependía de una palabra. Entonces él de repente hacía ¡ah! Y esa era la señal y cada uno, y lo más genial de todo es que al ratito todos reaccionábamos exactamente en lo mismo a la señal que él nos estaba dando sin tener que entenderlo. Por eso para mí entender no es una cosa que me importe demasiado en el teatro, como ahorita lo que explica Margarita, que puedes entender a alguien que habla un idioma que tú no hablas porque te comunica lo que te está comunicando, ¿no? Y a mí eso es lo que me dejó toda esa experiencia, pero bueno, es una experiencia bananera que pues, sucedió ya hace, creo que tengo más años de haberla tenido que de haber nacido cuando la tuve, pero hay cositas que no se me olvidan de todo esto. Y bueno, ya eso comprueba mi vejez extrema. Qué bárbaro, Nacio. Oye, nada más. Estos videos que hay en YouTube de Chislak enseñándole a Iben y a no sé quién más es. Se me fueron ahorita los nombres. Estas dos técnicas. Bueno, no sé. Es que hay unos videos que circulan, están en YouTube. ¿Son de esa época? ¿O son previos? No sabes. Son ¿No te tocó son eso? de un poco antes que eso. Cuando Son un poco antes, ¿verdad? a partir, él hizo esos videos con el grupo de Odín para que después ellos los replicaran en su manera de dar clase. Y entonces fui muy afortunado porque te digo, me dio clase Peter Brook y me dio clase Eugenio Barba y me dio clase Iben y me dio clase Chislak y me dio clase
bueno, siempre Chislak con Grotowski, nunca llegaron por separado y nunca, siempre estaban combinados en la clase, vaya, no salía uno y entraba otro, ellos eran una dupla que te daba la clase, el entrenamiento, que era un entrenamiento físico, ¿no? Que es esto que Rosy siempre dice, el Kaluri Effect. Eso nace de todas estas experiencias, Rosy. Perdón, Adrián, me adelanté a tu camino, perdóname, pero como te saliste, David, con esto, Perdón. era muy bonita experiencia, la quería narrar. No, yo creo que es muy rico también que compartamos esto. Muchas gracias, Horacio. A ver, retomando, Adrián. ¿No quieres terminar de completar lo que estabas diciendo? Ya no sé ni qué estaba diciendo. ¿Qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo un chisme, ¿no? Creo. O sea, que habían venido a Guanajuato, que yo también había tenido la experiencia de estar cerca de ellos, etcétera. Y creo que lo que estaba terminando de decir es que el subdirector o codirector del Work Center acaba de renunciar al Work Center por diferencias creativas, e incluso habla de diferencias éticas con Thomas Richards, ¿no? Me pareció interesantísimo. Debo decir que yo soy de la línea de Mario Biagini que de la de Thomas Richards, así que creo entender cuáles son esas diferencias. Pero bueno, eso ya es chisme y no me voy a meter en eso. Adrián. Retomando de lo que estaban hablando hace ratito acerca de el teatro y la experiencia del actor. Por suerte, a mí me tocó participar un poco en teatro en Sonora, ¿no? De donde soy. Y después ya me vine al DF y aquí participé más bien en ópera. O sea, esa es mi experiencia del teatro. Y aparte, más bien me he dedicado más a canción y oratorio. Entonces, la manera de ver parado en primera persona en el escenario es distinta para los tres escenarios distintos, válgame la redundancia, ¿no? O sea, como actor, pues, nomás estaba como secundario ahí en una obra sobre la revolución y me tenían ahí para cantar y me tocaba decir un par de diálogos, nada complejo, ¿no? Pero es un poco distinto el sentarse a actuar, el ser un preso de la revolución, a ser, por ejemplo, el papá o el malo en la ópera, porque pues, como canto de bajo, pues me tocan esos papeles. Cosa muy distinta de sentarme, bueno, de estar parado sin moverme, pero tener que expresar lo que estoy diciendo en una canción que normalmente son fumadas meditativas que no tienen mucho sentido para quien no conoce esa poesía. En especial los franceses, los alemanes y los rusos son especialistas en divagar mucho en una poesía muy metafórica. Entonces, la visión de quien está expresando esas palabras sin estar moviéndose en el escenario, sin actuar, se me hace como más pensativa, pues uno tiene que saber lo que está diciendo para empezar, y uno tiene que saber cómo expresar con la cara, cómo expresar un mensaje. Me tocó cantar, por ejemplo, las canciones para los niños muertos de Mahler. Muy difícil, muy difícil, o sea, estas canciones nunca, en ningún momento dicen, ay, mis hijos, ¿no? Así como La Llorona, sino que por medio de la metáfora, por medio de imágenes, expresan el dolor de estos padres que han perdido a sus niños, ¿no? O sea, se me hace que ese tipo de expresión requiere de una educación, de lo que estabas diciendo hace rato, para teatral, puede ser. Se necesita una educación, para empezar, mucha cultura, ¿no? Y estar muy abierto a lo que pueda decir ese tipo de música un poco más fuerte. Pero por otro lado, también ya tenía la experiencia de haber pisado otro escenario. Antes tocaba metal, tocaba guitarra eléctrica y me tocó escenarios para así de 20,000 personas, un estadio lleno. Me tocó conocer grupos grandes, etcétera, y ese escenario es otro planeta también. Uno tiene la cabeza en que, pues más vale que vaya a tocar bien, porque aquí no hay playback, pues, o sea, y pues uno no puede tomar antes, o sea, es una cosa de disciplina que todavía se ve
más marcada en este tipo de escenarios de música clásica, ¿no? Mm, creo yo que esta educación ya se está volviendo necesaria, se está volviendo algo así como debería de estar dentro de un plan escolar que simplemente, que haya una materia nomás, una materia que le diga al músico cómo debe de enfrentar lo que está acá arriba, cómo debe de pensar para dar el mensaje correcto, pues para dar el mensaje lo más claro posible. ¿Cómo expresa uno dolor por la muerte de un hijo en comparación de cómo expresa uno la ira para asesinar a alguien arriba del escenario? Pues, y aparte mido como 1,90, entonces pues, me quedan esos papeles bastante bien. Pero ahí está como creo yo, ahí está lo interesante de, de estos talleres, de estas clases, en donde uno tiene que aprender a pensar, no a actuar, pues. O sea, clases de actuación llevamos, eso es lo de menos. Y cuando uno ya tiene los libretos o ya tiene la canción en la cabeza, uno sabe qué es lo que quiere decir. El paso siguiente, creo yo, es esto que está detrás de lo evidente, pues esta manera de pensar para poder expresarlo claro, para que el mensaje que uno está entregando no es en significado o en palabras, es en emociones, es algo más complejo. Y las palabras deben de ir adecuadas, de acuerdo al canto, para que exprese esas emociones. Tal vez eso es un poco más fácil para el cantante expresar porque a él le hablan de colores, ¿no? O sea, al cantante le hablan de que, no, pues, o sea, no puedes cantar esto brillante porque pues, es triste, tienes que cantarlo oscuro. O no puedes cantar que la amas, así como con voz rasposa, o sea, eso es un poco contradictorio, ¿no? Mm, pero nunca llevamos esa clase, eso prácticamente lo vamos aprendiendo pues sale en el camino a ver a ver a qué le toque, depende del director que le toque a uno, porque puede ser que sea más exigente con la música, menos con la expresión. Y hay directores que son más exigentes con la expresión y pues uno comete ciertos errores por estar tratando de cumplir eso. O sea, digo, se me hizo muy interesante eso, se me hizo digno de estudiarse con más cuidadito, así. Yo creo que has dicho una verdad así gigante, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que estamos diciendo. Y es que la experiencia teatral en sí misma es tan compleja por el hecho de que, pues, tú lo has dicho, ¿no? O sea, el instrumento somos nosotros, ¿no? Las personas. Y las personas somos seres increíblemente complejos, vamos, no somos tan complejos que no, en realidad nada, ningún campo de investigación o de pensamiento es capaz de agotar lo que somos, ¿no? Es decir, pienso en la filosofía, la psicología, la neurociencia, ningún campo es capaz de agotar lo que somos y de explicar, ¿no? Toda la experiencia humana. Eso, la experiencia teatral tiene esa complejidad de la experiencia humana en sí misma. Y estas experiencias de lo que estamos llamando en este momento parateatralidad, son esas experiencias, y aquí apuntaría una primera definición de esto, ¿no? De parateatro o de parateatralidad, serían estas experiencias que desde el teatro lo desbordan hacia algún otro campo, ¿no? Grotowski, por ejemplo, lo desborda hacia el campo de lo ritual, ¿no? Entendido como esta especie de elevación sobre la cotidianidad, ¿no? Elevación energética sobre lo cotidiano. Pero, por ejemplo, en esa misma época, experiencias como las del Living Theater lo desbordan hacia el campo, por ejemplo, del activismo político, ¿no? Es decir, en esa época en particular hay toda una serie de eso, de experiencias que de pronto le empiezan a quedar eso, el vestido, el traje del teatro les empieza a quedar apretado, ¿no? Es como que aprietas así y entonces ¡buah! Se sale y desborda. A eso nos vamos a referir en un primer
importante cuando hablemos entonces de parateatro, ¿vale? Experiencias que desde el teatro lo desbordan. ¿Por qué parateatro? Porque corren paralelas al teatro, ¿vale? O sea, no lo abandonan, lo utilizan como un... Siguen estando allí, pues, ¿no? Como un trampolín o como... Bien, pero Séneca ya apuntó por ahí el siguiente concepto que me gustaría que comentáramos, que es el concepto de liminalidad, ¿no? Liminalidad. ¿Qué es Séneca? En tu experiencia, cómo lo concibes tú? Pues creo que esta es una plática que ya he tenido muchas veces, porque a mí me gusta mucho hablar de lo liminal, como ese punto en donde hay dos cosas que suceden al mismo tiempo y por eso mismo no pueden suceder. Creo que el ejemplo como más sencillo que yo podría poner es el de la puerta. Si tú te pones en medio de la puerta, no estás en ninguna de las dos habitaciones y al mismo tiempo puedes estar en parte de las dos porque es una porque la puerta es una extensión de ambas habitaciones, pero estás en un espacio liminal. Entonces, como es la forma más sencilla que tengo de explicarlo. Pues es una forma excelente de explicarlo, me parece. Mm, a ver, compañeras, compañeros, ¿qué experiencias consideran ustedes liminales? No nada más en el campo del arte, ¿no? Sino en la vida en general, ¿no? ¿Qué momentos o qué experiencias podemos considerar liminales en su propia experiencia? La Séneca. anestesia. Y en el campo de la anestesia, las drogas, ¿no? O sea, digo, pertenecen como al mismo campo de liminalidad entre la conciencia y el paso hacia ese otro terreno, ¿no? En el subconsciente e inconsciente. Bien, sí, claro. ¿Qué otro? La escena expandida. Vale, y ahí entramos a otro de los terrenos que quiero Sí. que hablemos hoy, por supuesto, ¿no? Ujú, La escena expandida. ujú. ¿Qué es la escena expandida, Rosy? Bueno, desde lo que yo entiendo o aprendo o alcanzo a entender, no sé cómo se diga, es esta forma de el teatro que se expande, ¿no? Hacia otros terrenos y entonces tiene que ver con la terapia o tiene que ver con lo comunitario, ¿no? En atención a temas específicos de la comunidad, a un cuestionamiento político también y un posicionamiento político. Bueno, eso, ¿no? Que realmente la escena tal cual, lo teatral o lo que se considera dentro de la escena, se va a desbordar, como se desborda aquí lo parateatral, y entonces va a funcionar de otra forma, pero con las herramientas que tiene el teatro, ¿no? Y que proporciona la escena en general. Gracias, Rosy. ¿Alguien tiene otra noción de escena expandida que quiera compartir? Pues creo que justamente dentro de estos, es que una vez más como que tengo que volver a la palabra límites, creo que tiene que ver muchísimo con lo que entendemos como el límite de lo escénico y hacia dónde se puede dirigir esos límites. O sea, puede sonar muy obvio de pronto, pero hacia dónde se pueden expandir esos límites. ¿No? De pronto cuando hay estas cuestiones interdisciplinarias, multidisciplinarias, transdisciplinarias, me parece que hay una necesidad de expansión. No, me sucede mucho con el cuerpo, que es pues como la primera herramienta que tenemos dentro del teatro, ¿no? Nuestro cuerpo es una herramienta, es la herramienta por excelencia que tiene el teatro, y cómo es que ese cuerpo se expande. Entonces, como a partir de un ejemplo como tan burdo como cuáles son las extensiones de tu cuerpo, con qué expandes tu cuerpo, qué es lo que hace que los límites de tu cuerpo estén más lejanos o más cercanos a un punto de comparación. Yo entiendo así la escena expandida como desde el punto en donde buscas expandir los límites con ciertos fines estéticos, políticos, etc, etc, etc. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Escena expandida? Porque ya Seneca acaba de introducir otro de los términos de los que quiero hablar hoy, transdisciplina. Y de una vez introduzco el quinto término que quiero hablar hoy, y si sale otro, pues también lo hablamos. El quinto que quiero hablar es transmedialidad.
Y son los 5 conceptos que hoy quisiera comentar, ¿no? Les digo, si sale otro, puede ser que aparezca, ¿no? Pues también lo tocamos. Voy a hacer un rapidísimo resumen, o no resumen, sino, sí, como una visita histórica de dónde surge este concepto de la escena expandida, ¿no? Como para estar en el mismo canal. El concepto, la palabra expandido, comienza a utilizarse en el campo de las artes visuales. Lo utiliza por primera vez una historiadora y crítica de las artes visuales que se llama Rosalind Krauss en los años 60 también o 70, no sé la fecha exacta. Escribe un artículo que se llama algo así como La escultura en el campo expandido o algo así, ¿no? Básicamente lo que hace ella es reconocer que muchas de las obras que se estaban creando en ese momento en el terreno de la escultura, lo pongo entre comillas porque justamente se trata de que se empieza a desbordar de ahí, ¿no? Muchas de las obras que se estaban creando en el terreno de la escultura desbordaban, ¿no? La definición tradicional justamente de escultura. En ese artículo ella define escultura de manera como negativa. Dice, escultura es aquello que está hecho para la mirada, es tridimensional y está hecho para la mirada, pero no es paisaje, es decir, está hecho por el ser humano, ¿no? Al mismo tiempo es algo, eso, que está hecho por el ser humano, pero no está hecho para ser habitado o utilizado por el ser humano, por lo tanto no es arquitectura. Escultura, en el campo tradicional, según Rosalind Krauss, sería aquello que no es paisaje y no es escultura, pero está hecho por el ser humano y está hecho para ser mirado. Y a partir de los entrecruzamientos entre estos dos campos, ¿no? No paisaje, no arquitectura, paisaje, arquitectura, ¿no? Las distintas formas de cruzar esas 4 opciones, dibuja, digamos, como un panorama. No me voy a meter en ese panorama, ¿no? Pero habla de como pues, distintas posibilidades, ¿no? De realización de esto. Entonces tendríamos piezas, por ejemplo, como el land art, ¿no? En las que hay una intervención humana sobre el paisaje, ¿no? O piezas de arquitectura efímera, ¿no? Que sí son arquitectura, pero no son arquitectura porque es efímera, no están hechas para realmente ser usadas por el ser humano, etcétera, etcétera. Esto lo han traído diversas pues, personas, creadores, críticos, etcétera, hacia el campo de la teatralidad también, ¿no? Entonces hablamos también de escena expandida. ¿Qué sería la escena expandida? Usando el símil de la escultura expandida, ¿no? La escena expandida serían aquellas experiencias, de nuevo, que desbordan la definición y los conceptos tradicionales de teatro o de teatralidad, ¿no? Desde cosas tan simples como sacar la escena del escenario tradicional a la italiana, ¿no? Que nos puede parecer algo pues, ahora bastante común, pero que no lo era hace tiempo, ¿no? Hasta cosas pues cada vez más complejas que ya se tocan, como bien decía Rosy, con otro tipo de experiencias, ¿no? Con la terapia, con la agitación política, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Seneca? Sí, creo que tiene que ver muchísimo con la función que tenemos establecida de ciertas cuestiones que tienen que ver con funciones. Pienso mucho en Rimini Protocol, creo que es, que justamente hay una idea de lo que tendría que ser algo, pero las convenciones en las que se desarrolla ese no están en la función en la que normalmente las entendemos. Entonces creo que tiene que ver también la expansión con la función que se le está otorgando. Sí, sí, y el ejemplo de Rimini Protocol es muy bueno, ¿no? ¿Conocen el trabajo de Rimini Protocol? Si no, pues googleenlo, porque sí, mamá. Recuerdo, por ejemplo, a mí me tocó ver una pieza, bueno, es que sí me voló bastante la cabeza en su momento, ¿no? En Venecia, se llamaba Venice Video Walking, algo así. Bueno, llegabas tú, te tenías que anotar, ¿no? O sea, había como lugares restringidos, ¿no? Entonces te tenías que anotar
llegabas y pues no había prácticamente nadie, había unas instrucciones escritas en la pared, ¿no? Que decían, siéntate en una de las sillas y toma uno de los dispositivos móviles. Había unas sillas, no recuerdo si eran 10 o 15 sillas, en dos filas, enfrente de un espejo. Y en cada silla había un celular con audífonos, desbloqueado. Y entonces, básicamente, en un momento sí aparecía una persona, decía, por favor, tomen sus celulares, tomabas el celular, desbloquéenlo, lo desbloqueabas y denle play. Bueno, ponte los audífonos, te ponías los audífonos y dale play, ¿no? Y entonces le dabas play y aparecía frente a ti un video, ¿no? Que había grabado una actriz, un actor, en el mismo sitio en el que estás tú sentado en ese instante, ¿no? Entonces veías en el video el mismo espejo que veías si bajabas la mirada, pero evidentemente en el video veías al actor que grabó ese video, ¿no? Y al lado tuyo, pues ves a las personas reales y veías en el video a los otros actrices y otros actores, performers, digamos, que habían grabado esta experiencia. Y en el audio, pues te empezaba a contar como una historia, ¿no? Y te invitaba a hacer cosas. Entonces había un momento en que te invitaba a, pues, a levantarte y a hacer cosas. Y te sacaba del espacio por las calles de Venecia. La experiencia, la verdad, para mí fue increíble porque había esta suerte como de duplicación, ¿no? De la realidad. O sea, la realidad en presente, pues eran exactamente las mismas calles, pero estabas viendo esa calle, ese espacio, en un pasado, que era ese pasado que te estaba presentando esa persona en el video, de la cual conocías un fragmento de su cara, ¿no? Lo que habías adivinado en el espejo. Te hacía encontrarte con otras personas que estaban viviendo la misma experiencia, ¿no? Y de nuevo las encontrabas como duplicadas, la persona real y la persona en el video, bueno, etcétera. Esa experiencia, por ejemplo, que estoy ahora narrando, es una experiencia claramente de escena expandida. ¿Por qué? Hay teatralidad, hay escena, sí, porque hay un juego con la ficción, hay un juego con la representación, hay un tratamiento del tiempo y del espacio y de la acción, ¿no? Que son como los tres pilares de la teatralidad, eso siempre nos lo han enseñado, ¿no? Pero al mismo tiempo hay como un delay, ¿no? Temporal entre el momento artístico, el momento de la creación artística que habitualmente estamos habituados a que en la escena sea en presente, ¿no? Esa es como una de las reglas. Bueno, había como un delay, ¿no? Y además, tú como el espectador, pues eras colocado también en una posición de actoralidad, ¿no? De performatividad. Si quieren pequeña, porque lo que hacías era seguir instrucciones, pero real, pues. Son ese tipo de juegos los que nos llevan hacia este campo de la escena expandida. Juegos que ponen en cuestión, que expanden los límites, volvemos al tema de lo liminal, de los pilares que normalmente entendemos que son los pilares de la teatralidad, ¿no? El espacio, el tiempo, la acción, la representación, no empatía, ¿cuál es la palabra? La identificación, la verosimilitud, ¿no? Como cualquiera de estos pilares de la teatralidad que se rompan, se pongan en cuestión o se expandan, pues estaríamos en el terreno de la escena expandida. Adrián. Hace unos meses empecé a investigar un poquito más sobre un tópico medieval que menciona Curtius en sus libros estos sobre algo y Edad Media, no recuerdo el nombre ahorita de los libros. No tengo, ahorita se me fue. Pero estoy estableciendo un puente entre este vato y Habermas. Uno de estos tópicos es que el teatro, no, la vida es una obra de teatro. Entonces, juega mucho, jugaban jugaban los griegos con que la actuación no era necesariamente irreal, no era ficción, sino que el chiste de ver actores es ver que realmente estén pasando esas cosas y viceversa.
Ahora, ya con estudios más modernos, pues el hombre, el que va a ver la obra, no está viendo una ficción, está viendo que estén pasando las cosas y el actor está viendo la reacción del espectador. Lo ligué con Habermas porque este señor, por en su teoría de la acción comunicativa, tiene uno de sus términos, dice acción dramatúrgica. Dice es un proceso de comunicación con el cual expresamos lo que sentimos y aparte lo expresamos ante otros, no lo expresamos para nosotros mismos. Entonces, digo, se me hace interesante esta propuesta pues de el espejo y como la actuación de una persona normal en su vida, porque cruda realidad es que luego va a quitarse los audífonos y va a seguir actuando su vida de acuerdo a este tópico. No más, digo, se me hace también hasta chistoso. Totalmente. Si quieren empaparse más de este tipo de experiencias, bueno, googlear Rimini Protocol, googlear Roger Bernat, lo voy a anotar aquí, no, lo voy a anotar aquí. Bueno, aquí tengo un pintarrón que me ayuda a mí, si en algún momento se los enseño, pero es lo mismo que estamos hablando. Me ayuda a mí para tener claridad mental. Lo voy a anotar aquí, Roger Bernat. No sé si es Bernat o Bernard. No, es Bernat. Es un catalán. Eh, bueno, échense algunas de las obras de estas personas. Manitas levantadas. Juan Manuel primero, que no ha hablado, por favor. Yo quiero admitir, para empezar, que desconocía el término escena expandida. Me parece ahora tan obvio, pero no lo había percibido en mi cuerpo ni en mis oídos antes. Tal vez sí, pero quizá no era consciente de ello. Y esta idea me lleva un poco a los ejercicios que hacen con realidad virtual, en donde te ponen los lentes y no, bueno, están estos lentes que te llevan a otro mundo, pero están también los lentes que te muestran la realidad y diversas figuras que se empalman con lo que tú ves con las paredes con tus manos. Entonces yo recuerdo haber sido partícipe de algunos juegos en la calle donde te los ponen y entonces mientras tú ves a la gente pasar, ves el video que está preparado y ves un mundo actual frente a ellos y te mueves, giras, subes que hay todo a tu alrededor y entras a otro mundo y se convierte con la realidad que tú tienes. Hay dos realidades que están existiendo al mismo tiempo, la verdadera y la que ellos te proponen desde los lentes. Entonces, ya, solamente quiero compartir eso en la realidad virtual. Sí, la realidad virtual es una de estas formas, digamos, de escena expandida y lo pongo entre comillas porque esto no es nada más pertenece a la escena, pues, ¿no? Es decir, no sé, la experiencia, yo no soy gamer, pero los que sí lo son, quienes sí lo son, sé que hay muchas experiencias gamer que son bastante cercanas a esto, ¿no? Bueno, no sé. Seneca. Yo nada más quería mencionar que como un ejemplo que creo que fue como muy accesible para todos, bueno, no lo sé, fue esta obra que hizo Circo, se llamaba Circo, ¿quién la hizo? ¿Trejo Luna? Luna Trejo, Trejo Luna, ¿no? Sí, justamente ahí había muchas funciones que no estaban en el lugar en donde deberían de estar. De pronto esta cuestión de la cámara que no transmitía como al mismo tiempo, entonces había como una... gracias, Ari, que justamente había un desfase entre lo que estabas viendo en escena y de pronto había una cámara que te estaba transmitiendo eso, pero de pronto la cámara dejaba de transmitir eso y estaba transmitiendo a un hombre al mismo tiempo. Y como recordaba mucho lo que nos decía Didangui de lo que sucede, ahorita que también Noel estaba trayendo a colación esto, que tiene que ver con la virtualidad, con cómo existen otras realidades que estaban ahí, porque Didangui siempre nos decía, esta mujer que está ahí siendo grabada ya no soy yo, pero no puedo dejar de ser yo. Entonces yo estoy existiendo a partir de algo que se grabó, pero ya no estoy en ese tiempo ni en ese espacio. Entonces yo estoy con ustedes hablando ahorita, pero cuando ustedes vean la clase grabada días después, voy a seguir siendo yo hablándoles a ustedes, pero en otro espacio, en otro tiempo. Entonces empieza a ver como las funciones de la realidad empiezan a jugar hacia otros lados y creo que justamente en Circo sucedía eso. Había muchas funciones de realidad
jugando para muchos lados, incluso esta cosa del hielo, que a mí me encantaba, yo me la pasé viendo el hielo a la mitad de la experiencia, y justamente se empieza a hablar como desde un lugar de la experiencia sobre cómo aprecias otro tipo de cuestiones que igual y no observas en otro tipo de obras. Y ya. Gracias, Seneca. Pequeñísimo paréntesis. Rosy, Didangui estaba en esa mesa en Jalapa también, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y ahorita me Claro. porté como toda una estudiante de ahora y le escribí ahorita A y me Didangui. dijo que te manda muchos saludos. Ay, qué linda, muchas gracias. Ven, Ok, me siento un poco bien y un poco mal, pero bueno, perdón, Ok, gracias. perdón. Ya ven que sí se nota cuando uno escribe y eso. ¿Ya vieron? Ya vieron que cuando la cara, perdón, que vaya a hacer este pequeñito paréntesis, pero es que todo mundo cree, los estudiantes creen, cuando uno es profesor, que si tú estás aquí no te ves, o sea, porque tienes la cámara aquí enfrente, ¿no? La pantalla, y si volteas y te empiezas a reír con alguien, nadie se da cuenta, ¿ves? Y si estás contándole o platicándole, yo estoy viendo ahorita a mi esposo que está acá, ¿no? Y le mando un beso, y nadie se da cuenta. Y está la cámara prendida en nuestra cara. Bueno, yo confieso que hice lo mismo que ustedes y te mando muchos saludos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, reconociendo esas cosas, hace rato entró mi esposa con mi bebé y también me distraje. Una disculpa por eso, pero bueno. Nomás cuando pase eso, asegúrense de no tener lentes porque se ve todo en el reflejo. Muy bien, muy bien. Pero Cristina. estás escribiendo, ¿no? Estás escribiendo acá, ¿ves? O sea, bueno, yo siempre estoy, o sea, estoy en 3 lugares al mismo tiempo. Es que esto es muy raro, ¿ves? Luego verme la cara, además, es así como, ¡ay! ¿No? Estoy allá, estoy acá y estoy escribiendo el apunte porque me interesa, ¿no? Entonces, es muy extraño estar en estas extensiones de la realidad, ¿no? Pero, oye, David, te quería preguntar, ¿podrías escribirme el nombre de este grupo, Limited, o cómo se dice? Que ya ves que me oí en Rimini inglés. Protocol. Ya lo escribí. Ah, Rimini ya, ¿ves? Protocol. Yo oía con T en lugar de Rimini, ¿no? Ok. Gracias, David. ¿De qué? Cristina, por favor. Voy Sí, a pues prender rápido la luz, pero claro. Yo la verdad es que me está costando trabajo entender todo esto de la liminalidad y las escenas expandidas y todas estas cosas que suenan muy bonito, la verdad, pero también me suenan a algo que yo sé que se llama posmodernidad. O sea, creo que tal vez va por ahí porque, o sea, a partir de este cuestionamiento de la realidad, de la modernidad y de los conceptos ya hechos, esto entonces lo que está tratando de hacer más que reconceptualizar es desconceptualizar todas estas ideas, digamos, ya preconcebidas o puestas en mármol de lo que respecta al trabajo escénico, que es el que al final del día nos van a enseñar pues la mitad de la carrera y la otra mitad nos encargamos de decir a poco eso es cierto o no es cierto, o cómo me reinvento esta realidad material que de repente nos dice, no, es que no hay una sola realidad material, no hay como 4 y pues ahí entiende lo que tú quieras. No, o sea, porque esto de la escena expandida, por ejemplo, en lo que mencionabas de Rimini Protocol, me parece muy interesante, pero cuando Adrián menciona esto de, bueno, es que cuando termina este experimento y apaga el celular y está actuando su vida, yo digo, a ver, momento. O sea, va y viene como esta noción academizada de lo que es actuar, lo que es una técnica actoral, todo este tipo de cosas, versus a lo que me confronta el tener que estar interactuando con una pantalla que me indica que está sucediendo algo teatral, entre comillas, porque yo ya no sé qué es. No sé si soy clara. O sea, entonces esto ya es desconceptualizar o reconceptualizar o vamos a experimentar y lo que sea que pase, pasará. ok. Este es un tema que da para mucho. Es decir,
podríamos escribir una tesis doctoral como la que estoy intentando escribir hace años sobre este tema, y no una, sino a lo mejor 20. Voy a dar mi punto de vista rápido sobre algunas cosas, porque además estás ya apuntando hacia el final de mi discurso del día de hoy, que no quiero adelantar porque todavía no llegamos al final. Punto número 1. Claro que forma parte de esto que llamamos la posmodernidad o la experiencia posmoderna, o a mí me gusta más la sensibilidad posmoderna. Sí, claro que sí. ¿Por qué me gusta decir sensibilidad posmoderna? Porque creo que es más una actitud, es mi opinión, ¿eh? Creo que es más una actitud que otra cosa. Voy a dar mi visión de lo que yo entiendo por posmodernidad, ¿no? Rapidísimo, basándome en teóricos y todo eso, pues, ¿no? Posmodernidad es el fin de la modernidad, ¿no? No el fin de la modernidad, sino aquello que viene en el momento en que la modernidad se agota, entendiendo modernidad como 3 cosas: la fe en la razón y por lo tanto la fe en la ciencia, la fe en el progreso, en la idea de que vamos a mejor, y la fe en la verdad, en la capacidad de llegar a una verdad, ¿no? Creo que la modernidad, tal como la entiendo, a partir de lo que, sí, las cosas que yo he conceptualizado, sería pues lo contrario, ¿no? Esta etapa en la que el ser humano se centra en la racionalidad, por lo tanto desarrolla la ciencia, considera que la ciencia lo va a llevar hacia un lugar mejor, espacio mejor, hacia lo mejor, y a través de encontrar la verdad, ¿no? Viene el agotamiento de esto, guerras mundiales, etcétera, etcétera. La ciencia no nos llevó a ningún lugar mejor, nos llevó al gulag, y etcétera, ¿no? Entonces viene la posmodernidad, que sería como el agotamiento de esto, una sensibilidad nueva en la que no prima la idea de la verdad, sino un espacio de las verdades, de las subjetividades que se encuentran. Por lo tanto, la obra de arte ya no sería una obra, es decir, un hecho terminado, un objeto perfecto, venerable, al cual tú accedes a través de un museo para adorarlo, sino que sería un espacio de encuentro, ¿no? Existe esta palabra que a veces suena como muy academizante, la palabra dispositivo, ¿no? La obra de arte como un dispositivo, es decir, en términos banales, como un juguete, ¿no? Es decir, yo artista no creo una obra para que tú la veneres, sino creo un juguete para que tú juegues con él, ¿no? En ese sentido, este campo de la escena expandida, de la liminalidad, del parateatro, todas estas cuestiones que estamos mencionando, sí forman parte de esa sensibilidad que tú has llamado posmoderna, ¿no? Bueno, me voy a adelantar hacia el final de mi discurso. David, Sí. ¿podrías repetir, por favor, cómo tú lo llamas a esta cuestión de la posmodernidad? Sensibilidad posmoderna. Gracias, ya. Gracias. Sí, porque creo que es más eso, como una sensibilidad, como una aspiración, más que un conjunto de reglas o algo parecido, me parece que no lo es, ¿no? De manera muy personal, ¿no? Digo, personal sí, como investigador, pero personal al final de cuentas. Adelantándome entonces hacia el final de mi discurso del día de hoy, todo esto de lo que estamos hablando, pues, sigo señalando allá como si ustedes lo vieran, pero ya saben qué dice. Dice para teatro liminal, es lo mismo. Todo esto de lo que estamos hablando no es nuevo. No. Existe desde el principio de los tiempos. Desde que el ser humano comenzó a hacer arte, existen experiencias parateatrales, existen experiencias liminales, existen experiencias de escena expandida y de los otros 2 términos que no he tocado todavía, que son transdisciplinariedad y transmedialidad. Todas esas experiencias existían antes de la sensibilidad posmoderna, antes de los años 70, antes de la llegada del performance y el giro performático y todo lo que se nos ocurra, ¿no? Estas cosas, todo eso ya existía.
Y eso es una de las cosas con las que quiero terminar el día de hoy, aunque todavía nos falten 25 minutos. Y una de las cosas que quiero señalar y que ahora creo que puede empezar a parecerles obvia, por lo menos a mí me lo parece, es que Sor Juana le encantaba esto. Y la LOA con la que estamos trabajando es un ejemplo extraordinario de esto, de este campo en el que se desbordan las disciplinas artísticas, ¿no? Va más allá de lo teatral, va más allá de lo literario, va más allá de lo musical. Y estos, por lo menos estos campos que en este momento acabo de mencionar, pero otros también, se entran en este terreno de lo liminal que tan bonito definió Séneca, ¿no? Y por lo tanto caben en ese cuarto concepto que es el de transdisciplinariedad, que seguramente han escuchado también, ¿no? Que es ese terreno en el que las disciplinas o los límites entre las disciplinas se borran, ¿no? Y entonces entramos a un campo nuevo que no es la suma de las dos disciplinas, o tres o las que sea, que se reúnen, no es su suma, sino que es un campo nuevo, ¿no? Eso es la transdisciplinariedad. ¿Qué sería la transmedialidad en ese sentido? Arisbel. Un lugar de encuentro o borde entre medios. Sí, entre medios. ¿Y a qué nos referimos con medios? Bueno, la escena es un medio, ¿no? La literatura es un medio también. El video, las redes sociales, sí, eso sería la transmedialidad, esas experiencias en las que de pronto, pues eso, una experiencia desborda un medio, ¿no? Se ha puesto de moda, por ejemplo, en publicidad actualmente, en mercadotecnia, eso, como expandir las experiencias mercadotécnicas y ofrecer ya no nada más como productos, sino experiencias, ¿no? Por ejemplo. Rosy, querías hablar, por favor. Sí, tengo una pregunta. Eso que dijo Aris ahorita, eso lo dices desde Magdalena Penacchio, ¿no? ¿Sí? Entonces, si hablamos de transmedialidad, hablamos de intermedialidad, desde el punto de vista de Penacchio. A ver, en principio sí, pero me gustaría saber a dónde va la pregunta como para entender. Yo soy la que quiero saber porque conoces bien el tema, Didangui conoce bien el tema, pero yo lo he ido tocando de a poco, ¿no? Y todo esto que tiene que ver con los bordes, ¿no? Y cómo se entrecruzan, y cómo un lenguaje y la presencia de la nostalgia, bueno, la traducción y no, o sea, estos tránsitos que hay entre los medios, ¿no? Me llama mucho la atención porque me interesa, pues, ¿no? Y porque, bueno, estoy en contacto con esos términos desde que conozco a Didangui. Entonces, y me los he ido topando en otros, no sé, en otros objetos de estudio, no sé, ¿no? Entonces, por eso me pregunto, y te pregunto a ti, ¿transmedialidad e intermedialidad son lo mismo o no? No son lo mismo, pero van de la mano. Ok. Son experiencias, si no simultáneas, sí cercanas, pues, ¿no? Desde mi propia experiencia. Tampoco soy súper experto en este campo. También, sí, tampoco soy súper experto, vamos. Pero también está dentro de mi campo de intereses, ¿no? Ok. Séneca. Gracias. Nada más respondiendo un poco a lo que Rosy plantea, creo que justamente la diferencia que yo puedo apreciar es que en la transmedialidad se habla justamente de estos cruces que suceden para obtener un resultado, y en la intermedialidad se busca ambas posibilidades, o sea, es como se busca que puede ser ambas porque hay, es que no quiero meter más términos complejos, pero se está en la liminalidad de los medios, o sea, pueden ser los dos medios y pueden no ser ninguno, pero están en paralelo sucediendo. En cambio, en la transmedialidad ocurre uno u otro porque ha habido un cruce y por lo tanto puede haber uno nuevo o no. Sé que suena muy complejo, pero como que es así como yo lo puedo entender. Y rápidamente una cosa, justamente en alguna clase Cristina mencionaba que de pronto se vuelve muy complejo como poder observar el pasado con los ojos, con esa sensibilidad postmoderna.
que justamente ahora que tenemos esta sensibilidad postmoderna en los ojos y observamos hacia atrás, se vuelve muy complejo cómo vemos estas transmedialidades y medialidades que desde esta perspectiva y de esta sensibilidad ya existían hace mucho. Y ya. Muchas gracias, Seneca. Yendo hacia el final de esta sesión, ya nos adelantamos un poquito, ¿vale? Pero yo quiero llegar al punto de preguntarnos, ¿por qué demonios estamos hablando de todo esto cuando hablamos de Sor Juana? Pues, ¿no? Que es una autora del siglo XVI, XVII. Le hago bolas. Bueno, en esa transición, ¿no? No, del 17, del 17. 17 ya propiamente. Bueno, ¿por qué estamos hablando de estas cosas que pertenecen a esta sensibilidad postmoderna si nuestro objeto de interés en este momento es una autora del siglo XVII que esto pues, no pasaba por su cabeza, por lo menos no con estos conceptos, no con estos términos y no desde esta sensibilidad? Y hay 3 cosas que tengo que decir al respecto. La primera, ya la dije, es que todo esto ya estaba ahí, sin este nombre, sin esta sensibilidad, sin todas estas lecturas que tenemos ahora, pero ya estaban estas, pues sí, este tipo de experiencias que desbordaban entre unas disciplinas y otras. Segundo, hay otro concepto complejo que quiero introducir y que nos va a ayudar a abrazar esto, que es el concepto de anacronía. ¿Vale? Hay un teórico del arte y crítico del arte que me encanta, que es George D.D. Huberman. Lo conocen, me encanta. Que habla, que maneja este concepto de anacronía, ¿no? Bueno, uno de sus libros más lindos, Ante el tiempo, se llama, ¿no? A mí me gusta mucho. Él cuenta la primera experiencia o la experiencia que lo llevó a conceptualizar esta idea de anacronía, ¿no? Corríjanme si me equivoco. Cuenta que estaba en, ¿cómo se llama esta galería en Florencia? Que era un, ay, ¿dónde están los monjes, hombre? Convento. Bueno, sigue siendo un convento, es un ex convento. ¿Los Uffizi? No sé si es los, no es los Uffizi no. No. Bueno, era un ex convento, es donde están las pinturas de Fra Angelico. No todas, algunas. Pero era donde él vivía, pues. Eran el convento donde vivía Fra Angelico, siglo XIII, XIV, si no me equivoco. Y como parte de su labor espiritual, ¿no? Él pintaba. Claro, no era un pintor, recuerden, era un monje. Como parte de su labor espiritual pintaba. Y pues pintó en las celdas de su celda y las celdas de sus compañeros, pintó pues distintas escenas, ¿no? De la vida de Cristo, de la vida de los santos. Es el convento de San Marcos, ¿no? En el que pintó la Anunciación y este asunto. Ese. Donde él pintó los murales, sí, es el convento de San Marcos, en Florencia, efectivamente. Y cuenta D.D. Huberman que cuando se enfrentó, no por primera vez, no le pasó la primera vez que vio los murales, sino después de repetidas veces de verlos, hubo un momento en que hizo como un clic, ¿no? Mental, y se dio cuenta de que normalmente los estudiosos se centraban en los murales, ¿no? Pero debajo de los murales, Fra Angelico no había dejado un vacío, había llenado el espacio con pintura. Y de pronto dijo, ¿qué es eso, no? Y dijo, es que eso es expresionismo abstracto, porque era pintura, pues un poco como lo que hoy entenderíamos expresionismo abstracto, ¿no? Es decir, pintura lanzada, ¿no? Formas geométricas, pero muy libres, ¿no? No formas geométricas como en el cubismo, ¿no? Sino como en el expresionismo abstracto. Pintura lanzada, líneas, un poco creando pues, como una especie de paisaje estelar, ¿no? Como estrellas. ¿No? Y dijo, a ver, esto es expresionismo abstracto. Sí lo es. El hecho de que Fra Angelico no tuviera ese concepto en su cabeza
no implica que no lo sea, porque la sensibilidad con la que Fra Angelico estaba haciendo eso era un poco la misma, él percibe, que se tendría en el siglo XX cuando se genera el expresionismo abstracto, ¿no? Y dijo, es que claro, y ahora me parece tan obvio, como decía Juan Manuel, ¿no? Hace ratito, es que cuando lo ves después es obvio. Ahora me parece tan obvio que en la historia del arte hay tantos momentos así en las que en algún momento un artista o grupo de artistas están generando alguna práctica estética o artística que se adelanta a su época, lo pongo entre muchas comillas, ¿no? Porque este concepto del tiempo lineal pues también es una de las cosas que hay que poner en cuestión, ¿no? Hay tantos momentos así en la historia del arte que en realidad no es la excepción, sino más bien es la constante, ¿no? Y los conceptos teóricos y los críticos siempre llegan tarde, pues, ¿no? Siempre llegamos tarde a explicar. Dice Juan Manuel que como la fura de los vagos. ¿Por qué, Juan Manuel? Porque entiendo que algunas de sus actividades escénicas rompían con el panorama que estaba teniendo el teatro en ese entonces. Entonces las ideas de tener público de frente, actuar con el personal de ellos, romper cosas para explotar, subir, bajar, creo que no estaban como atemporales al teatro de su época. Bueno, de lo que es hace unos años. Sí, 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 claro, sí es un ejemplo, pero como ese hay un montón, pues ese es el punto. Rosy. Sí, porque yo, si hablas de la fura, a mí lo que, no sé, lo que me ha tocado ver de sus trabajos, ¿no? Tanto ese que llegó a México alguna vez y que me tocó verlo, el primero que trajeron aquí, no los otros que vinieron después, pero yo pienso mucho en esta relación con y con las tradiciones, ¿no? Que son tan fuertes, tú que viviste en España, ¿no? O sea, hay una cantidad de fiestas que sobreviven, ¿no? Y que conviven, ¿no? Con todo lo más sofisticado que hay en tecnología, en medios de comunicación, y que sin embargo, ¿no? Siguen subsistiendo y que se siguen representando y que seguimos, no sé, a lo mejor la misma gente que va a ver a la Fura en algún espacio específico o en alguna de los montajes que hacen en ópera, pues también va a ver a Elche, ¿no? El misterio, ¿no? Y hace fila para poder entrar a la iglesia y en una de esas entrar, ¿no? Y yo cuando hablas de la fura, Juanma, yo pienso más en esta relación que hay con estas tradiciones, ¿no? Con estas ritualidades que también están ahí desde cuándo. No sé, eso es lo que yo quería decir. Sí, en todo caso, este comentario también me ayuda a volver a la idea de que estamos hablando de una temporalidad sucia, no lineal, ¿no? En donde justamente en el corazón de lo más contemporáneo está la tradición, ¿no? Pero en la tradición están ya adelantadas muchas de las características de lo contemporáneo. Cristina. Sí, o sea, en medida de lo que explicas, más que pensar como en una temporalidad sucia, podríamos decir que es el acontecimiento por sí mismo, más allá de fechas que no importan, en tanto que como nosotros buscamos en el pasado explicarnos una hora, como el caso de lo que decían de este fraile que se puso a pintar, no es que él haya sido un caso sui generis, sino él es parte de los eslabones de una evolución lenta que generan un acontecimiento mayor que se va a fraguar en una distancia indeterminada. ¡Viva Brodel! ¿Verdad? Sí, exactamente. O sea, creo que con Brodel explicamos muy claro eso. O sea, el acontecimiento puede que haya sido este fraile el primero, o que desde la edad de piedra alguien dijo, yo voy a pintar en mi cueva, y lanzó la primera piedra para este expresionismo, pero va a ir en una escalada el acontecimiento hasta culminar en algo que ahora tiene un nombre, una técnica y una manera de ejecutarse determinada, ¿no?
Sí, lo único que desde mi sensibilidad postmoderna diría, no, es esta noción de evolución y de culmen, como que comenzó y luego fue subiendo, subiendo, subiendo en una escalera hacia cada vez mejor o hacia cada vez más logrado. Mi sensibilidad postmoderna justamente cuestionaría esto porque, no es, porque está imbuido en la idea de progreso, ¿no? Como de que hubo un inicio. Me gusta más esta idea como de circularidad o de que las cosas reaparecen, no sé, pero no estoy peleado con la idea y creo que sí, es verdad, o sea, sí es verdad, ¿vale? Bueno, ya. Entonces, llevamos dos cosas, ¿no? Una, esto ya sucedía. Dos, vamos a pensarlo desde esta idea como de anacronía, ¿no? De que ciertas manifestaciones no necesariamente pertenecen a un momento histórico, nada más, ¿no? Y el tercer tema, y con eso cierro el día de hoy, es que normalmente todo esto del parateatro, la liminalidad, la escena expandida, bla, 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 lo entendemos nada más cuando pensamos en el producto artístico, ¿no? O sea, pensamos en escena expandida y decimos, claro, como Rimini Protocol. Claro, como, bueno, el ejemplo de Trejoluna que dimos, ¿no? O cualquier otro ejemplo. Y me gustaría que lo pensemos durante este curso, no nada más como la finalidad, sino como parte del proceso. Es decir, vamos a pensar en estas herramientas, en estos instrumentos, en estos dispositivos, en estos juguetes, como herramientas para el proceso creativo. Es decir, no vengo yo aquí a vender la idea de hacer la loa de Sor Juana transmedial, pues, sino la idea de que la transmedialidad y la expansión y bla, 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 les puede servir como una herramienta útil en su proceso creativo. ¿Vale? Vale. Tareas para el próximo martes. Primero, pues imbuirse en estos temas, ¿no? O sea, googlear. Es una muy buena herramienta cuando la sabemos usar, ¿no? Escena expandida. Y ver videos y leer lo que se encuentren. Así, de manera libre. Segundo, este sí es más específico. Quiero que se metan todavía no con la LOA. Quiero expandirnos de la LOA. Métanse a leer a Sor Juana, o sea, en lo que se encuentren, y ubiquen estos juegos, estos momentos en los que Sor Juana se desborda de la literatura, del teatro, ¿no? Se desborda. Hay un montón de ejemplos, o sea, por ejemplo, en sus cartas, ¿no? Hay un montón de juegos literarios que sobrepasan lo puramente literario, ¿no? En su teatralidad hay un montón de momentos que se salen de lo puramente teatral, ¿no? O sea, váyanse a Sor Juana y busquen momentos, juegos, juguetes, dispositivos en los que, perdón que use estos, es que ahora me da risa usar estos términos para hablar de Sor Juana, pero sí. Estos dispositivos, estos juegos en los que se desborda, en los que nos encontramos con la Sor Juana postmoderna y postdramática. Ubiquen momentos, pero no nada más ubíquenlos, sino, o sea, estudienlos, de tal manera que en la próxima sesión puedan explicárnoslos a todos, ¿no? O sea, no nada más como, pues es que sí, yo me encontré uno y ya. No. Me encontré este ejemplo, lo analicé y lo puedo explicar así. La próxima la próxima sesión del taller o curso, como sea que se llame esto, lo primero que vamos a hacer es eso. O sea, ustedes van a traer ejemplos de esto y nos los van a explicar al resto de las personas que estamos aquí. Jimena. Apago la cámara si no me trabo. Puede ser más específico, o sea, sí, leer a Sor Juana y ubicar los momentos en los que se desborda de lo teatral. Perdón, pero no lo entiendo.
Vale, voy a explicar, por ejemplo, con la LOA, en qué sentido considero que la LOA desborda de lo teatral. Bueno, lo primero que pasa es que la LOA es un juego, es un juguete que no está hecho para ser representado con fines teatrales, sino representado con fines sociales. Es un juguete para una fiesta. Así, así en primera instancia, desde encima, puedo decir que es eso. Es un juguete para una fiesta. Así como en las fiestas jugamos charadas y jugamos este juego de aventar pelotitas a los vasitos y el que le atina se la toma. Así. Esta, la LOA, quiero que la vean en este instante, aunque no sea nada más eso, como un juguete para una fiesta. Y en ese sentido desborda la teatralidad normal, porque no es nada más una obra de teatro para un público que se va a sentar a verla, sino que cumple también con otra, hace rato decía Seneca, ¿no? Sí, era Seneca, creo. Cumple con otra función, ¿no? Ese es un ejemplo. Ya, sí, si no me equivoco, es como buscar las intertextualidades en textos de Sor Juana, más o menos. Más bien pensar en funciones. Me gusta la idea de pensar en funciones. Ok, ya. Momentos ya entendí, sí, ya entendí. Sí, en los que su discurso cumple otras funciones. Y es que en Sor Juana hay un montón. O sea, ahorita hablamos de la Loa, pero hay un montón. En su poesía hay un montón de ese tipo de juegos, por ejemplo. ¿No? Ya sé que es muy abierto, es a propósito. O sea, la idea es que me traigan un montón de material y podamos tener el pretexto de hablar de un montón de cosas y de perdernos un ratito y así, ¿no? Si se fijan, así construimos lo de hoy entre todos. Y eso está chidísimo, pues. Bueno, a mí me gusta. Y ya, pues vamos acabando, nos quedan 4 minutos. ¿Alguna cosa que comentar? ¿Alguna otra pregunta, duda, chisme, saludo o lo que sea? Yo nada más una cosa, igual y le sirve a Jimena. Justo la sesión pasada justamente yo hablaba en cómo de pronto toda la cuestión dentro de la loa musical de Sor Juana, porque nos explicaban mucho de teoría musical que a mí me costó mucho trabajo entender, justo cómo eso podía detonar en espacio, cómo las mismas organizaciones que hace Sor Juana con las armonías, con lo armonioso, con lo proporcional, tiene que ver con el espacio, que también como estas notas se pueden encontrar desde la música espaciadas, porque nos enseñaba una espiral y cómo esto puede detonar en espacio. O sea, como igual y eso te sirve como de ejemplo de hacia dónde pueden ir estas cuestiones que desbordan más allá de la música, que de pronto detonan en espacio, por ejemplo. Sí. Sí. Va. Muchas gracias, Eneca. Pues nada, con esto concluyo por mi parte. No sé si tú, Horacio, quieras hacer algún cierre. Ahí está, reiniciado. Gracias, David, gracias por la sesión de hoy, que fue muy iluminadora. Yo tengo un pleito casado con la posmodernidad y sus maneras de nombrar las cosas. La verdad es que es lo que me pasa, pero me reconcilio con todo eso por el estudio, ¿no? Porque es una cosa, una herramienta que necesitamos, es una herramienta con la que nos comunicamos, y es como cuando te toca hablar ruso, aunque no te guste estudiar ruso, pues te va a tocar estudiarlo para poderlo hablar, ¿no? Entonces creo que en eso me sirve mucho esta lección que me estás dando, porque yo necesito lecciones sobre estas cosas, porque mi primer encuentro con ellas provoca rechazos, ¿no? O sea, y ni modo, yo también estoy haciendo ahorita una tesis doctoral en donde una de mis tutoras quiere que hable de intermedialidad y pues lo tengo que investigar y lo tengo que hacer, porque pues ese es el lenguaje en el que ahora estamos nadando, es la piscina en la que nos toca nadar. Entonces creo que viene muy bien que encontremos estas conexiones porque como tú, yo creo que todo esto ya existía antes y que le estamos poniendo nombre para poder hablar de ello en la academia. Entonces también por eso no me peleo al final, porque es finalmente nombrarlo, no es ponerle un nombre al niño, porque el niño, el problema para mí es que a veces el nombre modifica al niño. Entonces ahí es donde yo tengo un conflicto de lealtad, pero estoy dispuesto a asumirlo y a arriesgarme a él. Entonces te agradezco mucho la sesión del día de hoy porque para mí fue muy,
aleccionante, seguramente interesante para todos y todos los demás. Te lo agradezco. Y espero con ansia el próximo martes para ver hacia dónde nos dirigimos con esto en función de la loa de Sor Juana. Eso me encanta la provocación, ¿no? Pues muchísimas gracias y voy a empezar a dar entrada ahorita a todos los compañeros que vienen para la sesión de la tarde. Sí, Rosy. Rapidísimo. Nada más que a mí me gusta muchísimo tener esta oportunidad de jugar otra vez, muy concretamente, ¿no? Como con reglas específicas. Yo no sé jugar, o sea, de niña no jugaba más que a las muñecas. Entonces, esto no sé, me da como muchísimo gusto y además, no sé, me da esta posibilidad, ¿no? Que en lugar de pelearnos, ¿no? O de estar distantes de los términos, pues invitarlos al juego. Exacto. Y que jueguen, ¿no? Que jueguen con la emblemática y que ¿no? Con otros nombres y que, no sé, es una especie también como de convivencia de términos. ¿Puede ser esto la transmedialidad de alguna manera también, ¿no? Cuando también podemos hablar desde el punto de vista teórico, puede ser, yo pregunto, nada más, en que estos términos pudieran entrecruzarse en algún momento y a lo mejor dieran origen a otros o a lo mejor se regresaran cada quien a su espacio de donde provienen. Sí. ¿Podría ser? Seguramente sería más que transmedialidad como transconceptualidad o algo así. Pero sí. Pero sí, claro. Vale, pues gracias Horacio, yo me retiro, entiendo que entonces nos quedamos en otra sesión, ¿no? Yo tengo que correr a un ensayo. Un placer estar con ustedes, nos vemos el próximo martes. Buen ensayo. Gracias. Voy a dejar de grabar y voy a volver a grabar ahorita que empecemos. Humberto, hola Humberto. Ahorita ya están entrando todos los participantes. Entonces voy a dejar de grabar para que haya 2 grabaciones como las he estado subiendo. Creo que es mejor para todos, ¿no?